En la clase de hoy estudiaremos cómo hallar el área de un triángulo y empezaremos analizando el área de un triángulo rectángulo, ya que es el tipo de triángulo que más fácil se le puede sacar el área. Empecemos diciendo que el área de un triángulo es igual a la base por altura sobre 2. Base por altura. Lo importante es saber o determinar quién es la base y quién es la altura, ¿sí? Por lo general, la base es el lado que está totalmente horizontal del triángulo. En este caso, quien está horizontal, totalmente horizontal, es este, ¿sí? Así que podríamos decir que esta es la base de mi triángulo rectángulo. Y la altura, pues, es justamente el lado vertical, ¿listo? Así que, si esta es mi lado horizontal, mi lado totalmente vertical viene siendo este, ¿listo? Entonces, perfectamente conociendo mi base y mi altura, los valores de la base y de la altura, puedo utilizar esta fórmula para hallar el área de un triángulo rectángulo. Pero, ¿qué pasa cuando el triángulo no es rectángulo? Ahí es donde se complican un poco las cosas. Vamos a ver entonces cómo determinar el área de un triángulo que no es rectángulo. Nos dan este triángulo donde nos dan algunos datos, como por ejemplo dos ángulos y también un lado, ¿sí? En este ángulo tenemos 36 grados, en este ángulo tenemos 60 grados y aquí tenemos 10 unidades para este lado. Por el momento pues no le vamos a colocar magnitudes, pueden ser 10 centímetros o 10 metros, ¿sí? Por el momento no le coloquemos magnitudes, solo llamémoslo que son 10 unidades. Entonces, ¿cómo hacemos para poder hallar el área de este triángulo? Lo primero es intentar partir de algo que ya conocemos, ¿sí? ¿Y qué es lo que nosotros conocemos? Al principio vimos que es muy fácil, demasiado fácil, hallar el área de un triángulo rectángulo. Y ustedes dirán, bueno, pero pues aquí no tengo un triángulo rectángulo, ¿sí? Tengo un triángulo que se puede clasificar dentro de los oblicuángulos, ¿sí? Pues vamos a transformar a este triángulo en dos triángulos rectángulos. ¿Y cómo hacemos eso? Simplemente desde la punta, desde esta parte de acá, desde la parte más alta, trazamos una línea totalmente vertical. ¿Para qué? Para que tengamos dos triángulos rectángulos. Hagamos entonces esa primera división de este triángulo y miramos cómo nos queda gráficamente. Miremos entonces que dividiendo el triángulo con esta línea, ¿cierto? Tendríamos dos triángulos rectángulos, ¿sí? Podemos ver que son rectángulos pues porque aquí hay un ángulo de 90 grados y aquí también hay un ángulo de 90 grados. Así que realmente tendríamos dos triángulos rectángulos. Y esta línea, aparte de dividir los triángulos, que me va a indicar, pues justamente esta línea o la medida de esta línea me indica la altura, ¿sí? Así que tengo la base, que en teoría son estos 10 metros o 10 unidades o 10 centímetros, como les dije, no nos importa ahora, pero tenemos la base y necesitamos el valor de esta altura. ¿Para qué? Para ahora sí hallar el valor de el área. Pero entonces, ¿será que es tan fácil hallarlo? Porque al final de cuentas no me están preguntando ni el área de este triángulo ni el área de este triángulo. Me está preguntando el área de todo el triángulo. Entonces, vamos a dividir este triángulo en dos, ¿sí? Y vamos a analizarlos por aparte. Ya tenemos entonces dividido el triángulo, pero hay algo muy importante. ¿Qué pasaba con las 10 unidades que estos dos triángulos juntos formaban? Y como nos podemos dar cuenta, no está dividido totalmente a la mitad, así que no podemos decir si completo era 10, 5 a un lado y 5 a otro lado. No, porque no estaba dividido totalmente en la mitad, ¿sí? Así que nosotros tenemos que recurrir a esto. Primero vamos a suponer que no conocemos ninguno de estos dos valores, ¿sí? Ni de este ni de este, esta base, pero sí sabemos que la suma de ellos es 10. Así que a este le vamos a colocar x, ¿listo? Es decir, una variable para representar el valor de esa base. Y a esta otra base le vamos a colocar 10 menos x. ¿Y por qué 10 menos x? Pues porque nosotros sabemos que todo completo equivale a 10 unidades, ¿cierto? Entonces, si todo completo vale 10, esta partecita va a ser 10 menos esta variable que tengo acá, ¿listo? Espero que me sigan la idea. Vuelvo y repito. Sabemos que todo el triángulo o toda la base del triángulo medía 10 unidades.
Ahora, le asignamos una variable a esta parte del triángulo pues para determinar que no conocemos ese valor pero que la vamos a hallar. Y a esta otra no le podemos colocar y, sino que sabemos que si todo completo es 10 y esto representa una parte del triángulo, pues esta otra parte va a ser 10 menos esta parte del triángulo. ¿Listo? Esto nos va a indicar a nosotros la medida de esta base. Espero que me hayan seguido la idea. ¿Qué es lo que yo necesito hallar? Porque más allá de que yo no conozca estos valores, ¿sí? La base totalmente del triángulo si la conozco, que es 10. Así que realmente lo que yo necesito hallar es la altura. ¿Y cuál es la altura? Tanto esta para este triángulo como esta para este triángulo, ¿sí? Necesito hallar la altura, que esa altura me representa esta medida de estos dos triángulos rectángulos. ¿Cómo nosotros hacemos entonces para hallar esta altura? Tenemos que hacer uso y recordar las razones trigonométricas. Y nosotros habíamos visto también una forma muy fácil de nosotros acordarnos de las razones trigonométricas, la cual era el SOHCAHTOA. ¿Se acuerdan de ese SOHCAHTOA? Escribámoslo por acá para tenerlo otra vez presente. Recordemos rápidamente entonces qué nos quiere decir ese SOHCAHTOA. Cada una de estas letras grandotas nos significa la razón trigonométrica, es decir, seno, coseno y tangente. Y estas pequeñas nos indican las equivalencias, es decir, el seno de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de un ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y por último, la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y ahora, ¿para qué nos va a servir esto? Porque necesitamos una razón trigonométrica para relacionar el ángulo con el cateto opuesto. Recuerden que el cateto opuesto es el que está al frente del ángulo, ¿sí? Y el cateto adyacente. El cateto adyacente es el que está al lado del ángulo. ¿Y por qué necesitamos una razón trigonométrica que la relacione? Porque son los dos datos que en teoría tengo y debo hallar. ¿Listo? La hipotenusa, ojo, no confundir esta H con la de la hipotenusa, ¿listo? Por eso lo estoy colocando en mayúscula. No la necesito, ¿sí? No la necesito, no la requiero. Estoy requiriendo para hallar el área de un triángulo base por altura. Base, en este caso X, altura, en este caso H. Y lo mismo para este triángulo. Base, ¿sí? Que vendría siendo 10 menos X, por altura, que vendría siendo la H. Entonces, ¿qué razón trigonométrica me permite a mí relacionar el ángulo, el cateto opuesto y el cateto adyacente? Si lo pueden ver, la única razón trigonométrica que me relaciona esos tres datos es la tangente, ¿sí? Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. No necesito la hipotenusa. Así que voy a utilizar la tangente para relacionar esos tres datos. Y obviamente hay que hacerlo con los dos triángulos. Vamos a darles unos nombres, ¿sí? Para poderlos tener más claritos. A este lo voy a llamar triángulo 1 y a este lo voy a llamar triángulo 2. Entonces, empecemos relacionando con el triángulo 1. Como dijimos entonces, triángulo 1 para este triángulo, vamos a relacionarlo con la tangente. Sabemos que tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Listo? Ahora, para este triángulo, ¿quién es mi cateto opuesto? Como dijimos, que está al frente del ángulo. ¿Listo? Al frente del ángulo es el que está el cateto opuesto. Si yo tengo 37, que es el ángulo que me están dando, al frente del ángulo está mi cateto opuesto, es decir, la altura o la H. Y mi cateto adyacente es el que está al lado del ángulo, conjunto, ¿listo? Conjunto al ángulo, el cual para este caso es la X. Entonces, cateto opuesto, altura o la H, cateto adyacente, la X. Ahora yo pregunto, de estos datos, ¿cuál es el que me interesa hallar? Bueno, realmente pues a mí me interesa hallar esta H, necesito hallar el valor de esa H, ¿sí? Así que voy a despejarla. ¿Y cómo la despejo? Pues muy sencillo. Esta X que está dividiendo lo paso al otro lado a multiplicar. Queda despejado entonces y la pregunta es, ¿será que puedo resolver o hallar el valor de H? Porque el valor de X no lo tengo, ¿sí? Y digamos que tangente de 37 pues lo podía resolver, pero
pues es mejor dejarlo así para tener un dato mucho más preciso. La idea es que no tengo el valor de x, por lo tanto pues no puedo operar esto. Y por consiguiente pues no tengo el valor de h. Así que hasta aquí podemos llegar por este lado. ¿Qué vamos a hacer entonces? Analicemos el triángulo 2. Con el triángulo 2, ¿qué va a pasar? Pues algo muy similar, ¿no? Necesito una razón trigonométrica para relacionar opuesto y adyacente. La tangente es la misma que me permite relacionar estos dos. Entonces yo sé, tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Reemplazo los datos, tangente del ángulo 60 grados, igual, cateto opuesto, el que está al frente de mi ángulo siempre va a ser el opuesto, ¿listo? Que sería la h sobre cateto adyacente, el lado que está conjunto al ángulo, ¿listo? Es decir, en este caso 10 menos x. Y también me interesa hallar el valor de h, ¿sí? Me interesa hallar el valor de h, así que voy a despejarlo. ¿Cómo se despeja? Muy sencillo. Si todo esto, vamos a mirarlo como una sola unidad, como un solo conjunto, si todo esto está dividiendo, todo esto lo paso a multiplicar. ¿Qué nos quedó entonces? Nos quedó 10 menos x por, le colocamos paréntesis pues para que se vea más organizado, para saber que todo esto está multiplicando, 10 menos x por tangente de 60 igual a h. Ahora, la pregunta es, ¿será que aquí sí obtenemos el valor de h? Complicado, ¿no? Complicado porque es que tampoco tengo el valor de x y yo no puedo operar, digamos que puedo hacer alguna distribución aquí, pero realmente no puedo operar nada todavía, ¿sí? Así que tampoco de este lado tengo el valor de h. Entonces, ¿qué será que hacemos? Miremos algo. Y es que estamos hallando al final de cuentas la misma h, ¿sí? Esta h viene siendo esta misma h. Esta altura es la misma altura de este triángulo, ¿sí? La altura del primer triángulo es la misma altura del segundo triángulo. Es decir, esta h es igual a esta h. Entonces, ¿qué hacemos? Pues si son las mismas, igualémoslas, ¿sí? Vamos a igualar esto que sabemos que es h y esto que sabemos que también es h. Vamos a igualarlas y vamos a ver qué es lo que pasa. Como lo habíamos dicho entonces, igualamos las dos ecuaciones que nos habían quedado, ya que pues esto era igual a h y esto igual a la misma h. Lo primero que vamos a hacer entonces es realizar propiedad distributiva para eliminar estos paréntesis, ¿sí? Entonces vamos a multiplicar 10 por tangente de 60 menos x por tangente de 60. Vamos a hacer esa distribución muy sencillita. Ya tenemos eliminado estos paréntesis. Ahora vamos a dejar todo lo que tenga x a un lado del igual y lo que no tenga x al otro lado del igual. ¿Qué es lo que tiene x? Acá tiene la x, x por tangente de 37, y acá también tenemos otra x, ¿sí? Ojo con el signo, menos x por tangente de 60 grados. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a coger todo esto y como está negativo, ojo, lo vamos a pasar al otro lado con signo contrario, es decir, lo vamos a pasar a sumar. Y esto, pues como no se va a mover del igual, queda quietico, queda común y corriente, está ahí. Vamos a hacer entonces ese despeje. Ahora, ¿por qué nosotros dejamos todas las x a un lado y lo que no tiene x a otro lado? Porque aquí podemos sacar algo que se llama factor común. ¿Qué es factor común? Básicamente es buscar qué similitud tienen, en este caso, estas dos partes que tenemos acá. Digamos parte 1, parte 2, se están sumando. ¿Y qué tienen en común? Tienen en común que están multiplicando ambas con la x, ¿sí? Esta parte tiene x y está multiplicando, y esta parte también tiene x que está multiplicando. Entonces vamos a sacar factor común. Si no les quedó muy claro, es como si estuviéramos realizando una propiedad distributiva pero a la inversa, ¿sí? Y vamos a ver por qué. Porque x por tangente de 37 grados, pues x por tangente de 37. Más, ojo, este más es por este más x por tangente de 60, x tangente de 60 grados, ¿sí ven? Entonces es como realizar una propiedad distributiva pero inversamente, ¿listo? Esto lo estamos haciendo para dejar solo una x, porque trabajar con dos x pues no es lo ideal, ¿sí? Necesitamos que quede solo una x.
Ahora, aquí viene el último paso. Y es que todo esto, ¿sí?, que está entre paréntesis, está multiplicando con la x. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a dejar la x a un lado del igual y todo esto que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. Con eso entonces, ¿qué tendríamos? El valor de x. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero es que yo para qué necesito el valor de x si al final a mí lo que me interesaba, y justamente por eso hicimos esos despegues antes, era para hallar la altura. Ya vamos a ver cómo con la x hallamos la altura. Entonces, como les digo, primero realicemos este despeje. Todo esto que está multiplicando lo paso a dividir. Y entonces ya obtendríamos la x a un lado del igual. Y perfectamente aquí tenemos todo lo necesario para poder hallar el valor de x, ¿sí? Porque no hay ninguna incógnita, es decir, todo se puede solucionar. Entonces, esto lo vamos a realizar con la ayuda de nuestra calculadora. Vamos a realizar entonces esta operación en la calculadora y a mirar y a determinar el valor de x. Ayudándonos entonces de nuestra calculadora, obtenemos que x es aproximadamente 6,97. Y digo aproximadamente pues porque después de esto siguen muchos más decimales, incluso aquí lo que hicimos fue aproximar, pero con dos decimales perfectamente podemos trabajar. Ahora sí, ¿para qué necesito el valor de x? ¿Por qué necesito el valor de x si yo necesito el valor de h? Bueno, vamos a recurrir a la fórmula que nos había quedado del primer triángulo. ¿Se acuerdan entonces que para el primer triángulo nos había quedado que la h es igual a x por tangente de 37? Pues claro, ahí nosotros ya tenemos el valor de x, ¿sí? Y al tener el valor de x, perfectamente este valor lo reemplazamos acá y ya tenemos el valor de la altura. Así que vamos a realizar ese paso. Vamos a reemplazar este valor de x en la fórmula y a obtener el valor de la altura. Antes de seguir, hago una aclaración, y es que no era la única forma en la que se podía hallar h, sino que también con la que nos había quedado el triángulo 2 se podía. Solo que con el triángulo 2 quizá era solo un poquito más difícil. ¿Listo? Entonces por eso escogimos la fórmula del triángulo 1. Pero con el triángulo 2 también servía. ¿Listo? Solo por aclarar. Entonces, como habíamos dicho, ya tenemos el valor de x, lo reemplazo, que en este caso me dio 6,97, y ya tengo todo lo necesario para hallar la altura. Esto nos da como resultado entonces que la altura es aproximadamente 5,25. Vuelvo y digo aproximadamente porque siguen otros decimales, pero con dos perfectamente podemos trabajar para estos ejemplos. Ahora, no hemos acabado, porque es que la pregunta era ¿cuál era el área del triángulo? ¿Sí? Y el área, ¿qué es? Base por altura sobre 2. Entonces, base, sabemos que la base es de todo el triángulo, es decir, las 10 unidades que tenía. Por la altura, ya tenemos también la altura, ¿listo? Sobre 2. Así que lo único que nos faltaría sería reemplazar los valores que ya tenemos en la fórmula del área, calcular y habríamos acabado el ejercicio. Vamos a hacer entonces ese último paso. Como habíamos dicho entonces, base igual a 10, altura 5,25 sobre 2, y realizando esta operación nos da como resultado que el área de este triángulo, del total del que teníamos al principio, es 26,25. Así entonces habríamos llegado al resultado final, al resultado que nos pedía el ejercicio. Como vemos, es muy diferente hallar el área de un triángulo rectángulo, ¿sí?, que hallar el área de un triángulo oblicuángulo, es decir, que no tiene ángulos de 90 grados. Es obviamente un poquito más complicado, pero eso no quiere decir que con todo lo que hemos aprendido anteriormente lo podamos realizar.